es esta columna que se llama sensacionalismo. Alerta. La medida del éxito del periodismo no puede ser la consecución de clics. La meta de un trabajo periodístico serio no puede consistir en exacerbar sensaciones en lugar de comunicar con seriedad lo que está pasando. El sensacionalismo para conseguir usuarios no reemplaza al periodismo de buena calidad que tiene como meta buscar hechos de interés público para informarlos. El periodismo tampoco puede ser aburrido. Tiene el deber de buscar elementos atractivos e invariablemente ciertos para contar una historia que les importe a los ciudadanos. Con los parámetros de hoy, quizás el reportaje Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez no se habría publicado porque muchos medios lo hubieran considerado largo, farragoso y poco atractivo para Internet. Quizás muchas piezas de buen periodismo no llegan hoy a conocer la luz por cuenta de la tiranía del clic. Con frecuencia, detrás de los números de los que se jactan ciertos medios, hay una estrategia mentirosa. No solo por la distorsión de la información, sino también por la creación de contenidos que nada tienen que ver con el trabajo informativo del medio. A veces no están siquiera publicados de manera visible en los portales, sino con direcciones electrónicas ocultas para generar tráfico masivo, impactando a los buscadores de Internet. El proceso en el mundo digital se llama SEO y es el acrónimo de Search Engine Optimization. Consiste en el uso de un conjunto de técnicas para que los motores de búsqueda, Google es el principal de ellos, sitúen en las primeras páginas de resultados ciertos contenidos, tengan o no que ver con el periodismo, con el propósito de disparar el tráfico. Hace un tiempo me enteré de que los números de los que se vanagloria un medio están basados en buena medida en cáscaras de piña. Los estrategas SEO del dueño se percataron de una tendencia vieja basada en los posibles efectos terapéuticos de la corteza de esa fruta. Por eso resucitaron la tendencia que ya existía, se apropiaron de ella y desde hace un tiempo periódicamente generan direcciones URL, sigla de localizador de recursos uniformes, relacionados con esta mina de tráfico. Cáscara de piña para obtener colágeno. Los beneficios de tomar agua de cáscara de piña en ayunas. Agua de piña para adelgazar. Así se debe desintoxicar el cuerpo con cáscara de piña. En fin, toda una gama de publicaciones sobre las cáscaras que disparan el tráfico, pero que nada tienen que ver con el periodismo. Hay otros golpes de astucia similares que resultan fáciles de descubrir poniendo las palabras clave en los motores de búsqueda. Pero la estrategia no se limita a eso. Cuando la información se vuelve un negocio, una mercancía, la distorsionan, la adaptan, la exageran, le dan falso sentido de urgencia o de exclusividad para pescar clics. En este remedio de periodismo, la fuerza está en los adjetivos. Los testimonios son explosivos. La gente no habla, sino que rompe su silencio. No da declaraciones, sino que se despacha. El adjetivo escandaloso va en 1 de cada 3 titulares. Todo es enigmático o misterioso. Desde luego, esta clase de redacción no pesca 2 veces a un lector inteligente, pero a quienes lo promueven no les importa la calidad, sino la cantidad. Por esa misma razón, los reporteros, como pretenciosamente llaman a sus creadores de URLs, trabajan como remando en una galera, tienen cuota de producción por hora para mantener alimentado el monstruo del tráfico. Los titulares a veces no corresponden a la noticia. Se busca que los usuarios hagan scroll, es decir, que sigan desplazándose hacia abajo en un artículo, aunque no tenga nada que ver con su interés inicial. Como si fuera poco, detrás de esta pobre imitación del periodismo se oculta la defensa de intereses empresariales y políticos. Los medios así no tienen como prioridad el servicio público, sino la consolidación de sus guerras corporativas, desacreditar a quien se les atraviese, alabar a quien se les facilite y destruir a quien se les oponga. Algo similar sucede en materia política. Pretenden negar las evidencias de los delitos de aquellos que les sirven y en cambio buscan con desesperación la criminalización de quienes no están de acuerdo con ellos. Desde luego, en esta clase de operaciones que acaban con la credibilidad del periodismo y minan el futuro de los países, la menor responsabilidad es de los que firman. Los verdaderos culpables son los que ponen y sacan la plata para beneficiarse. Ellos no corren el menor riesgo. Cuando todo se acabe, seguirán tomando whisky en otra parte. Esa es la columna. Whisky con cáscara de naranja.
Sí, de piña, Anita, es que esa es la vaina. Ay, ¿yo por qué sigo diciendo? Claro, siempre dicen naranja y es lo que nos tiene fregados. Claro, si no tendríamos más tráfico. Si dijeras Toca poner piña siempre. Eso es muy importante. Son las cáscaras en general, no solamente de piña. Es que es por eso que Ana está confundida, porque eso es con todo tipo de cáscaras. Hay algo de tu columna que también me llama mucho la atención, Daniel, y es que en es decir, en esa búsqueda desesperada de clics, ya hay una cosa de competir entre medios. Y en esa competencia de medios hay la publicación destruyendo colegas, buscar cómo destruir colegas. Y que yo creo que yo no estoy de acuerdo con la solidaridad de cuerpo en actuar, en que todos somos juntos y tenemos que actuar. No, uno tiene que ser crítico y autocrítico con el periodismo, eso es absolutamente necesario en el ejercicio del periodismo. Pero esto que estamos empezando a ver, y es personas que cogen a periodistas, a colegas, y cogen, por ejemplo, una entrevista de un X que dice cualquier cosa para desacreditar a un periodista y publica la entrevista o lo que sea sin cotejar, sin el más mínimo verificación de información, sin llamar a su colega, sino con toda la intención de dañar un medio de comunicación y dañar el prestigio que un colega sea o una colega sea conseguido a pulso. Eso me parece de las prácticas más asquerosas. Esto no estoy diciendo que no haya pues, crítica, autocrítica del periodismo. Por supuesto que en este momento es el mejor momento para hacer una crítica profunda del periodismo, pero eso de coger a destruir toda la carrera, todo lo que ha hecho un colega toda la vida con entrevistas y con datos sin confirmar, sí me parece miserable. Sí. Además hay una cosa bien particular cuando usan ese tipo de estrategias, que uno lee una cosa y cuando ve el video se da cuenta que el contexto fue otro. Y que, por ejemplo, el entrevistado necesitaba el auxilio del teleprompter, del teléfono, para repasar los teléfonos, los datos que le habían dado con anterioridad para hacerle daño a alguien. Eso es bastante particular y muestra, pues, digamos, la deshonestidad con que se desarrollan ese tipo de cosas. Sí. Yo quisiera perdón, es el periodismo para hacer daño. O sea, es una cosa... Yo quisiera aprovechar que tenemos aquí a la presidenta de la Junta de la FLIP y sé que ella no puede hablar en esa calidad en esta entrevista, pero es una periodista muy importante en Colombia y ustedes lo son también, señores Danieles. Se dice mucho en redes sociales, se empieza a hablar de que los periodistas pues parecen como un gremio que no tiene control, que esa bandera de la libertad de prensa se usa excesivamente. Hay una vez, es uno de los años en la historia de Colombia desde que existen los medios de comunicación de mayor desconfianza hacia los medios de comunicación. Y este es un llamado que viene desde sectores políticos, digamos, radicalizados y fanáticos, pero también de gente pues sensata que siente que hay como un poco de, sí, de falta de control, autocontrol de los mismos medios. ¿Cómo creen ustedes que puede ser una forma de solucionar ese llamado o si es un llamado justo o injusto? ¿Cómo podrían los medios, además de este ejercicio, por ejemplo, que hace Daniel Coronel, que son periodistas que se critican entre sí, que es fundamental, qué más podría surgir para que el debate público sea más sano? Yo creo, y esto lo digo a título personal, yo no estoy hablando en nombre de la FLIP, yo sí creo que hay unos mínimos en el periodismo que son negociables, que no son negociables, es decir, que no tiene discusión y que sí es necesario tener por lo menos, no sé si un decálogo, pero sí un código de ética mínimo para las publicaciones. Y aquí no es mirar, es decir, toda la cadena de la comunicación tiene 3 puntos, es emisor, mensaje, receptor. Ahí no vamos a mirar el emisor, lo que vamos a mirar es el mensaje y hacerle la crítica a los mensajes. Cómo se está emitiendo, por ejemplo, aquí lo que estaba hablando Daniel con las noticias explosivas, todo este tipo de calificativos, lo que tenemos que mirar es cuáles las características de ese mensaje y ese mensaje tiene que tener, ir de acuerdo con un mínimo de, pues, de exigencias. Es que también periodismo no se puede hacer con los pies. Y yo creo que parte de la libertad de expresión, de la libertad de prensa tiene que ir, pues, por un lado, claro, la libertad de publicación, por otro lado, cumplir ciertas normas, y por otro lado, que es también una discusión que es urgente en Colombia, y es no estar sujeta a monopolios.
también la propiedad de los medios de comunicación. Creo que eso también es una conversación urgente. Sí. A mí en todo caso me produce miedo cuando hay líderes políticos o sectores políticos por lo menos que son los que empiecen a promover la idea de que hay que regular a los medios, porque eso no tiene cómo salir bien. Eso es como cuando el Centro Democrático por poco hace un proyecto de ley para regular la sátira. Eso creo que fue Carlos Felipe Mejía que lo propuso, a ver uno de qué se podía y de qué no se podía burlar. Y obviamente uno también podría decir lo mismo del humor. Bueno, es decir, el humor también despierta un montón de críticas y de cosas y cuál humor es ofensivo y demás. Pero yo ahí siempre he creído que eso se regula solo, es decir, que hay una especie de reglas naturales que lo regulan. Seguramente no es el mismo caso del periodismo, pero en el caso del humor, pues uno se quema con el voltaje de su propio chiste y eso es suficiente. Lo que creo es que es decir, la ley es la que está regulando ya lo que se puede o no se puede decir. Uno no puede acusar sin pruebas a una persona de cometer un delito. Pero ya más allá de eso, cuando ellos quieren entonces decir exactamente qué se puede y qué no se puede y cómo se puede y cómo no se puede y tal, ellos, me refiero a los sectores políticos, creo que siempre hay un interés guardado para que puedan seguir instalando pues su única verdad, que es la que les sirve, su propaganda como único mensaje, pues como única verdad. Eso a mí me produce profunda desconfianza y profunda angustia, ¿no? Totalmente de acuerdo con Daniel. Lo único peor a una prensa desbordada es una prensa censurada por obra del poder. La prensa debe definirse siempre como contrapoder, como forma de contrarrestar la influencia de unos sectores que toman decisiones sobre los ciudadanos y que usan los recursos públicos. Ese es el papel básico de la prensa. No es informar mecánicamente ni transmitir como si fuera una correa de transmisión lo que diga la fuente oficial ante la gente. No, nosotros estamos para agregarle pensamiento crítico, investigación, contrastar, todas esas cosas que algunos medios no hacen tan frecuentemente. Y por eso es importante que la gente también tenga su propio criterio. Estamos en una época en donde hay proliferación de fuentes de información, en donde los medios han dejado de tener ese monopolio, pero por eso mismo es importante que exista como un proceso de alfabetización de los ciudadanos para que identifiquen lo que es cierto, lo que es falso y los intereses que puede haber detrás de cada uno de esos mensajes que proliferan hoy a través de las redes sociales. Daniel, y hay que tener en cuenta que Isabel Zuleta, la senadora, tiene un proyecto para regular la prensa. Ella tiene ahí su guardado. Es que eso es muy típico de ciertas formas de ver el mundo. Pues me imagino que la senadora Zuleta no sabe que, por ejemplo, los medios de comunicación tienen manuales de estilo y en esos manuales de estilo hay unos mínimos. Es que si uno mira, por ejemplo, El periódico El País de España tiene un manual de estilo que incluso se usa mucho en las facultades de periodismo, lo usamos mucho en las cátedras, donde se muestran los límites. Es decir, no estamos hablando de regulación de afuera, sino de una automoderación donde diga hay unos límites, el periodismo es una técnica a seguir, esa técnica tiene que tener unas características mínimas y hay algunos medios que van más allá y tienen la figura del ombudsman, que también esa figura es tan importante para que haya una regulación, autorregulación de contenidos. Claro, lo que estamos buscando es formar ciudadanías críticas, pero desde el poder nunca se puede, o sea, porque es que la prensa por definición es el contrapoder, el poder, digamos esto que piensa la senadora Isabel Zuleta, pues es una locura, porque es precisamente de arriba hacia abajo decir que se puede hacer y que no. Claro, tal cual. Pero Anita, tú como fundadora del 20, que se ocupa de estos temas, ¿qué opinas? Sí, quería decir que yo estoy de acuerdo con ustedes, pero sí siento que esa respuesta en estos momentos está siendo un poco insuficiente porque el nuevo elemento de las plataformas, de los algoritmos y la como dinamización de los procesos informativos a través de la Internet es un factor que no se tenía en cuenta cuando todos estos conceptos surgieron, de la censura, de la regulación del periodismo. Es decir, completamente de acuerdo, estoy en contra de cualquier ley que pretenda regular eso. Me parece que sería en principio inconstitucional siquiera plantearla, pero por ejemplo, pues el vacío gigantesco que sí hay de la regulación a las plataformas es enorme. Entonces, fíjense que en Colombia hay 40 millones de usuarios de Facebook o más, pero uno no puede mandar a Facebook aquí en Colombia.
El único país que tiene interlocución con las grandes plataformas es Estados Unidos. Entonces, la discusión pública está siendo regulada e insertada en unos gigantescos de la información que parece que han escapado cualquier tipo de regulación y de supervisión, que es la columna de Daniel Coronel. ¿Por qué esos medios de comunicación venden artículos sobre la cáscara de piña? Es pues porque el algoritmo los ha privilegiado para que eso sea algo que la gente busque y que les aumente los clics, etcétera. Entonces, hay ahí un nuevo actor que sí creo que hay que mirar con mucho mayor cuidado y que ojalá vengan, ahí sí en ese caso, tratados internacionales y leyes que regulen cómo funcionan estas plataformas o que las moviliza más allá de simplemente viralizar algo, sea cierto, sea falso, sea dañino o no. Mira, por ejemplo, el tema que tú escribiste, pues ya no sobre plataformas, sino sobre medios, lo que tú escribiste, por ejemplo, sobre Fox News, lo que pasó sobre Fox News. Hay algo también importante que sucede en Gran Bretaña. En Gran Bretaña tú no puedes ver nada de RT. Está completamente bloqueada. Lo que es en Gales, en Escocia, en Inglaterra, en Irlanda del Norte, no puedes ver. Está bloqueada porque el Ministerio de Comunicaciones detectó, pues primero recibió 22 demandas y entre esas demandas empezó a darse cuenta y decía, esta es una máquina de propagación de mentiras. O sea, aquí lo que están haciendo es completamente desinformando la opinión pública y allá es imposible. Llevan más de no sé cuánto tiempo, pero llevan más de un año bloqueados. No hay manera de que tú puedas ver publicaciones en ninguna red social de RT. Entonces uno dice, sí, ¿en qué momento se hace un tipo de control? Uno diría, lo ideal es que no haya absolutamente ningún tipo de control, que las ciudadanías sean ciudadanías educadas, pero hay sistemas de información que funcionan solamente con un propósito que no es el propósito de la información pública y que lo que están haciendo es desinformar. Esto pues estoy hablando de un caso extremo que se nutrió de una serie de demandas y que, imagínense, pues para estar, no solamente en Gran Bretaña, en Europa también hay una serie de, pues en el continente hay una serie de bloqueos también a RT. Bueno, yo quiero cambiar dramáticamente de tema para hablar con todos ustedes de un asunto. El mundo está estremecido por un debate sobre el abuso de un dirigente deportivo, el señor Luis Rubiales, quien besa a una jugadora, aprovechando el ambiente de premiación, le estampa su beso sin que ella quisiera, y eso tiene unas consecuencias para el mundo entero. Hace un tiempo, Ana Cristina Restrepo publicó una biografía sobre Carlos Gaviria, que se llama El hereje. Yo la leí con mucho cuidado, mucha gente tomó únicamente unos aspectos del libro, pues porque Carlos Gaviria fue una persona ejemplar en muchos aspectos, pero también tuvo un momento Luis Rubiales. Y quiero preguntárselo a Ana Cristina y quiero que pongamos el tema sobre la mesa con franqueza frente a un gran hombre, pero un hombre que también tuvo momentos como esos. Bueno, primero, Daniel, es poner en contexto, porque a mí me dicen que yo, ¿por qué no le hice una crítica a Carlos Gaviria en el libro? Porque es que el libro no es un libro de opinión, el libro era un libro que era narrativo y era un perfil narrativo, donde yo estoy mostrando a un ser humano, donde yo no estoy calificando ni estoy haciendo un juicio moral del ser humano. Estoy mostrando una persona en su humanidad. Lo segundo, esto de lo que estamos hablando es en un contexto completamente distinto al de Luis Rubiales, no solamente porque tienen, y pues no estoy justificando lo que hizo Carlos Gaviria, pero Carlos Gaviria tenía una edad muy distinta a la de Luis Rubiales y esto sucedió en un momento completamente distinto al de Luis Rubiales. Rubiales lo hizo en post-Me Too, es decir, muchísimos años después de que empezó pues todo el movimiento de Me Too, es decir, Luis Rubiales está actuando bajo unas normas muy distintas, absolutamente distintas a las que actuó Carlos Gaviria, que él tuvo ahí un error que fue pues, un error terrible y que hay una mujer que fue Natalia Guerrero que accedió a contármelo y además que no lo supe por ella. Es decir, ahí hay también mecanismos de verificación, no lo supe por ella, lo supe por dos personas distintas a ella.
y por otras personas también, pues por otras personas que trabajaron con Carlos Gaviria. Entonces, sí, es decir, no es el mismo tipo de, o sea, a primera vista, sí, es darle un beso a una mujer sin su autorización, es entrar en un campo que es pues, entrar a tocar a una mujer sin que ella lo autorice, sin que haya ningún tipo de consentimiento, pero también hay unos contextos y el contexto es cuál es la edad de la persona, cuál fue la formación de esa persona y que era muchísimo antes del Me Too, que infortunadamente las mujeres estábamos muchísimo más desprotegidas de lo que están ahora. Las mujeres ahora tienen una noción de cuáles eran sus derechos, que igualmente la misma Natalia Guerrero hoy tiene muchísima más información de la que tenía en ese momento. Yo también cuando estaba chiquita en una sala de redacción no tenía la información que tengo en este momento y probablemente no hubiera reaccionado a ciertos acercamientos de colegas como hubiera reaccionado si yo hubiera tenido la información que tengo hoy. Entonces, pues muy fácil ser jueces de la historia cuando la historia ha pasado. Pero eso es lo que yo tendría para decir sobre ese caso y que yo no tengo ahí por qué juzgar en mi libro a Carlos Gaviria, porque yo lo que estoy mostrando es un ser humano y es lo que traté de hacer y eso no desdice todo lo que hizo Carlos Gaviria por los derechos humanos y las puertas que abrió en términos de derechos civiles en el país. Sí, los seres humanos están hechos de luces y de sombras, de momentos brillantes y de momentos opacos. Y lo cierto es que Carlos Gaviria, que fue un gran liberal, un hombre que trajo muchas ideas a favor de los derechos humanos y del ejercicio de los derechos civiles en Colombia, también cometió en algún momento un error. Y un error que, desde luego, tiene su contexto histórico, como dice Ana Cristina, pero como tenían su contexto histórico los chistes homofóbicos o los chistes racistas hace un tiempo y se vuelven absolutamente inaceptables como deben serlo por el transcurso de la historia. Me parece que es una buena reflexión y un poco tomarnos el trabajo de ver que no todo es blanco o negro, sino que existen una variedad de grises importantes en la evaluación de las personas, las muy buenas o las muy malas. Dani, yo quería sumar ahí que para mí el caso de Ana Cristina, del libro de Ana Cristina me tocó muy, muy profundo porque para mí pues Carlos Gaviria es uno de los héroes judiciales de formación en mi carrera. La primera vez que yo voté por él y cuando lo conocí sentí que estaba conociendo a Mick Jagger literalmente. Y leer eso me cuestionó muchísimo sobre el tema de la cultura de la cancelación, como quiénes son las personas con las que de verdad cortamos y decimos yo por ejemplo no puedo volver a ver una película de este cineasta o no puedo leer un libro de esta persona porque sé que cometió esto. Y yo creo que es también cuestión de uno poder contemplar a los héroes o las personas que han tenido algún tipo de figuración pública en su humanidad. Digamos, para mí Carlos Gaviria es incancelable por lo que representó para la conciencia jurídica de esta nación, de lo que existe hoy en día, de la Corte Constitucional. Pero sí, tal vez contemplarlo pues también como lo que era, un patriarca y un señor con poder, y cómo se comportaban los señores con poder en ese entonces era también, como dice Ana Cristina, de esa manera. Yo creo que la cancelación también es una decisión individual. Y por eso a mí me molesta mucho cuando la gente dice, ¿usted por qué oye una canción de Michael Jackson? ¿Usted por qué ve una película de Woody Allen? Yo creo que esa es una decisión que eso no hace que uno esté menos o más repudiado por los crímenes de los que se les hayan acusado. Y como que el llamado a la cancelación, yo creo que eso debe ser una cosa que cada persona elija. En este caso yo he elegido pues contemplar a ese héroe jurídico con con esas partes también de su humanidad y de sus falencias. Movamos a otro tema. Merecería el caricaturista matador, una persona que ha hecho tantas y tan buenas caricaturas y tan acertadas, una oportunidad por encima de sus acciones, las que cometió y que denunció el preclaro abogado Abelardo de la Espriella? Sí, yo creo que sí. Yo creo que él ha hecho un camino de contrición.
cuando estuvo aquí en Los Danieles nos dijeron, ay, entonces están entrevistando al amigo para que se reivindique este acosador o este que le pegó a su mujer. Pues cuántos acosadores o cuántos hombres acusados de violencia basada en género quieren hablar públicamente. Estoy segura que los invitamos en Los Danieles, los invito a mi canal, es decir, ¿quién es el que quiere hablar y recoger sus pasos y pedir perdón? Eso me parece importante. Y pues también que la víctima en ese caso, que es su mujer, su esposa, pues ha señalado que eso fue un episodio que han superado y que lo han superado de manera amorosa y pacífica y que ella no se siente ahora agredida, que también es importante escuchar a las víctimas de estos crímenes, no solamente esperar a ver qué dicen los señores indicados. Entonces, bueno, nos van a caer los bots, me van a caer los bots, pero yo creería que sí. Ana Cristina, Ana, sí, lo que pasa ahí, en estos días tuvimos esa discusión y la tuvimos precisamente con un caso y es el caso de Holman Morris, porque él dice que exacto, él dice que el caso, por lo menos lo que es con su esposa ya fue cerrado. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es ese ciclo de cierre? Si ese ciclo de cierre ha tenido, es decir, ¿cuándo se sabe que ya se cerró el ciclo del daño que se hizo? Entonces, primero, pues hay un punto y es la reparación, si reparó el daño hecho, si hubo perdón, si hubo una exposición pública del caso precisamente para que no vuelva a suceder, si estos hombres que cometieron estos errores lo expusieron precisamente para que no vuelva a pasar y para que otros no pasen por lo mismo. Y en este sentido, y aquí sí quiero hacer una diferencia, y es que, por ejemplo, Holman Morris lo que hace es coger y destruir a las personas que precisamente le están haciendo una crítica y no decir públicamente, listo, esto pasó. Por ejemplo, el hecho de que pasó y usted pida perdón, no desdice el hecho de que haya pasado. Es que eso es una cosa muy importante. El hecho de que Matador haya tenido este tipo de abuso, que Holman Morris haya tenido este tipo de abuso no quiere decir que no haya sucedido. Eso no desaparece, eso va a estar ahí. Lo que tienen que buscar ellos es cómo repararlo ante la sociedad, no solamente ante la persona ofendida, sino porque ellos son figuras públicas que le tienen que mostrar a la sociedad que esto no puede volver a ocurrir y que en la medida en que ellos se pongan, y ahí sí saco Matador porque Matador pues no creo que haya tenido la misma actitud de Holman Morris, se ponga a atacar a las mujeres que han estado como feministas diciendo, mire, esto está mal, y hay algo que sí hay que decir de Holman Morris, y es que Holman Morris no ha recibido sanción social. O sea, él lo han nombrado en todo y no le hacen el nombramiento, ¿por qué? Porque caen las feministas. Es decir, tiene que haber algo de sanción social que no quiere decir cancelación para siempre, sino ¿cuál fue la forma en que usted reparó? Repare el daño que hizo. Y en ese sentido, Holman Morris, pues no ha recibido sanción social porque simplemente lo siguen nombrando en todas partes. Y si no hay voces que sean fuertes y que hayan dicho, mire, en este nombramiento hay algo que no está bien, como han sido Juana Afanador, como han sido Sara Tufano, el señor estaría en el cargo que quisiera, porque no ha recibido ni de su partido, ni de las mujeres de su partido, ha recibido una voz fuerte que le digan, mira, repara, pide perdón y haz público tu caso de manera que esto no le suceda a otras personas. No es algo contra él, es para que no vuelva a pasar. Es que Holman Morris ni siquiera ha aceptado que eso pasó. Él lo niega. Él niega cualquier acusación en su contra y se ha dedicado a acosar judicialmente a cualquier mujer que se lo haya planteado públicamente. Entonces ahí no hay ninguna disposición de reparación, de discusión, de entablar una conversación saludable. Y yo creo que no ha existido sanción social, es decir, el miedo a las feministas es nulo. El señor es dueño de las comunicaciones del Palacio de Nariño. Lo tienen allá metido en la oficina de comunicaciones todo el tiempo, es dueño de RTBC, por favor, sintonicen en RTBC, que ya cada vez más se volvió pues un mecanismo de propaganda del gobierno, como siempre lo ha sido, pero con mayor ímpetu. Entonces yo creo que muy lejos de cualquier sanción contra Holman Morris.